presentaciones que les he compartido. Bueno, muy bien. Lo que vamos a ver aquí es una introducción más orientada a la biología descriptiva, con algunos conceptos que se van a ir repitiendo a lo largo del curso, que es importante que lo tengan que pasar. Recordad que nuestra especialidad se dedica a evaluar la distribución de determinantes de hechos relacionados a la salud y a la enfermedad. También se dedica, a partir del conocimiento de ese problema, a cuantificarlo y a verificar el riesgo con las tasas de enfermos. Y al mismo tiempo, una vez que tiene definido esto, se determina qué características están más asociadas al problema, busca las causas y los efectos. Al mismo tiempo, tenemos que entender que, de acuerdo al alcance que tipo epidemiológico, la distribución, principalmente es lo que hace también clínicamente, cotidianamente, es de qué se trata, quién afecta, cuándo ocurre y cuándo ocurre. Y recordarles, como siempre, las tríadas que nosotros manejamos, que es la que nos permite responder estas preguntas, tanto como agente huésped y medio ambiente y persona, lugar y tiempo. En el caso de los determinantes, ya después, en el alcance, va a transformar en la segunda competencia, obviamente como requisito fundamental también para poder hacer el análisis, que es a partir de las variables conocidas, poder construir un modelo de análisis a través de las causas-efectos, a través de los indicadores de asociación y de impacto. Es importante también entender que el paso necesario para analizar el análisis epidemiológico es la descriptiva. No tiene otra salida. Es como cuando ustedes pretenden hacer una agrupación sindrómica o un diagnóstico clínico sin haber hecho una buena anamnesis o un buen examen semiológico. Es imposible. Entonces, necesariamente la descripción me permite saber de qué se trata, a quién afecta, qué características tiene el evento, dónde se observa, qué lugar geográfico, sitio, lo que sea. Tener una o más hipótesis de lo que sucede me permite que era la hipótesis. La idea es lo que yo supongo que de lo que se trata, una o varias. Recordar que es muy lindo pegarle una al diagnóstico, pero siempre que agrupen o que hagan una expresión diagnóstica o epidemiológica, tienen por probabilidad plan A, que es la hipótesis más cercana, y después deben tener sucesivamente, ¿no?, los diferenciales. Acá pasa lo mismo también, ojo con eso. Entonces, no es esto, las alternativas por proximidad o por epidemiología son esta y esta. Cuando uno va a un escenario, no se queda con una sola cosa, porque puede ocurrir ciertos cambios que hagan que lo que uno presumía no lo es. Finalmente, saber qué podríamos controlar. Esto es importante también entenderlo porque hay alcances, medios y alternativas cuando uno tiene. No es que uno siempre interviene todo y le va bien. No se puede si se hace lo más próximo o lo más alcanzable. No es que uno baje los brazos, sino que se tiene limitaciones de medios. Por eso, dependiendo de dónde estoy, es la medida que uno puede tomar. Les había hablado de las famosas preguntas que derivan de esta triada, que definir el problema, quién, qué personas, cuántas son, cuándo está ocurriendo en este momento, viene de antes, nació ahora, como después vamos a describir lo emergente y lo reemergente, es clave manejar bien la variable tiempo, o las tres principales, dónde, lugar geográfico, servicio, cuadra, casa, barrio, municipio, provincia, departamento, nación, países, continente, mundo, lo que sea, lo que me va a permitir organizar y posteriormente hacer el resumen. Y obviamente incluido la descripción del evento, con lo que, y esto sí tiene un enlace principal con lo clínico, que son los criterios que a mí me hacen entender y definir si se trata o no de un caso que corresponda a ese fenómeno epidemiológico. Les había hablado que, bueno, ideal tener todos los datos, pero la mayoría de las veces cuando uno investiga o cuando tiene alguna información es parcial. Y esta parcialidad está definida accidentalmente o científicamente, y eso hace que uno
tenga una parte de la realidad a la que llamaremos muestra. Y evidentemente, dentro de esa muestra, la unidad funcional o la unidad analítica o la unidad descriptiva. Entonces, uno tiene que entender que para el clínico es cada uno de estos de manera individual, y para el epidemiólogo, todos al mismo tiempo los que cumplan con la condición del evento o la enfermedad. Dicho esto, y disculpen que recalque tanto las tres variables, que también lo va a molestar su docente de práctica, todo se va siempre a definir a través de la descripción de las tres variables básicas, con solo lugar y tiempo, y a través de ellas las que se van desprendiendo. Después les clasificarán de la manera que ustedes tengan en cuenta, obviamente por naturaleza, serán cuantitativas, serán cualitativas, pero les van a servir estas tres ejes principales para describir lo que quieran. De esto se va a desprender una definición de caso. Esto es lo que hacen o están aprendiendo a hacer cotidianamente en sus historias clínicas, de la cual nosotros dependemos muchas veces. Si esto está bien hecho para nosotros, cuando hacemos trabajo de campo, verificamos los instrumentos que son los resúmenes, que son las fichas epidemiológicas, el reflejo de la ficha está basado en la historia clínica. Pero la serie de criterios clínicos de laboratorio que definen que el caso, muchos casos, corresponden a un mismo enfermedad o evento, tiene que estar claro. Y esto, obviamente, que cuando uno le diagnostica, aunque tenga algunas diferencias, se agrupan bajo ese formato y recordar que independientemente del diagnóstico o de la realidad de la persona, esto es variable. Nuestra triada. No la dejamos, persona, lugar y tiempo, y combinada con ella, agente, huésped y medio ambiente. La variable tiempo. Bueno, la voy a explicar brevemente aquí y la voy a extender a mi segunda parte de presentación, que nos tomará hasta el cierre o hasta el final de este mes, donde seguramente o después de la Semana Santa tendremos nuestra evaluación. El tiempo. El tiempo es una variable que uno considera muchas veces, a veces uno la subestima o no, pero es importantísimo, porque a partir de la línea de tiempo en la cual uno establece la historia natural de la enfermedad, no es lo mismo llegar en el día 10 que llegar en el día 1, ¿verdad? Entonces, y esto es una cuestión también que tiene muchos variables intervinientes. Por ejemplo, el paciente hace tiempo se lo detecta, ¿no? Que el médico que lo ve sepa lo que se trató, lo detecte, o por lo menos deje una sospecha. Porque si no, se dilata, se retrasa y después aparece más complicado, esto no suele suceder y esto es cotidiano. Para lo cual ustedes deberán prepararse para ser buenos diagnosticadores. Como le digo siempre, el tratamiento lo van a encontrar, pero el diagnóstico lo tienen que tener. A partir de los diagnósticos, la tasa de diagnóstico, uno verifica si todos los cuadros clínicos o todos los componentes que sean criterios se mantengan estables o cambien. Esto puede suceder con un grupo de patologías, sobre todo las virales, ocurren algunos fenómenos que podrían cambiar los comportamientos, sobre todo lo que tiene que ver con la variable gravedad. Según el evento descrito, tendremos que verificar si la medición se hace por décadas, años, periodos. Si se trata de un reporte del mismo año o del año en curso o del año siguiente, por lo general la forma de relatarlo es por semanas epidemiológicas. Entonces cuando vean un reporte de semana tanto, dicen, pero ¿por qué no dice el mes? Semana tanto. Lo que tienen que recordar es que todo año tiene 52 semanas más una veces que por el tema dónde cae el domingo, dónde cae el 31, pero más o menos son eso. Y la importancia que tiene esto es para desarrollar algunos periodos, por ejemplo, epidémico o pandémico, ustedes quieren, en el cual se relata el evento. Y nos permite mostrar, en muchos casos, lo que voy a explicar en la segunda parte, un fenómeno, por ejemplo, el que se llama estacionalidad. Es una forma particular de presentación que se reduce a todos los años pasan la misma época. No solo dedicarle a invierno, primavera, sino todos los años pasan la misma época.
¿Qué utilidad tiene? Obviamente voy a predecir brotes futuros. Si un comportamiento es regularmente en el mismo periodo, tengo que estar atento. Por ejemplo, COVID-19 nos sorprendió a todos. ¿Por qué? Bueno, COVID, su agente etiológico SARS-CoV-2, ¿verdad? Virus, notorio, es hermano de otro, ¿cierto? Ese grupo coronavirus tiene más miembros. ¿Son cuántos? 7. 4 del siglo pasado, o previo al 2000, y 3 nuevitos. Resulta que los 3 nuevitos dieron la apertura a un síndrome clínico que se llama síndrome agudo respiratorio de insuficiencia respiratoria aguda, SARS, en inglés. Todo el mundo andaba loco, claro, la gripe aviar, el SARS lo mismo, como se da cuenta, toda enfermedad era el mismo proceso que tiene diferentes agentes. Pasó en el 2002. Antes de eso, los 4 primeros coronavirus producían 30% de la gripe mundial. O sea, de cada 10 casos de gripe, 3 eran por coronavirus. ¿Verdad? De esos 4. Cuando nacen estos nuevos, generalmente todos son zoonóticos derivados del contacto con mamíferos voladores como el murciélago o el MERS, que vino 2012. Justo 10 años después nos cae el nuevo, MERS. Ese más que todo relacionado también con el murciélago y con el camello. Eso se quedó en la zona linda, viste, Dubái, Bahrein, los árabes, se quedó circunscrito ahí y se ha salvado. Y en el 2019, y lo que veníamos contando dice, bueno, en el 2022 por ahí nos toca de vuelta, en el 2019, fin del 2019, aparece SARS-CoV-2. No siguió una línea temporal exacta, pero fíjense, más o menos ocurrieron en los mismos casos. Si, por ejemplo, comparan H1N1, que también es un virus de influenza del grupo A, ¿verdad? Produce gripes, dio la noticia 100 años después de que fue la primera gripe en los años 30. Se llama la gripe española, síndrome respiratorio que se supone que mató a 1 de cada 4 casos, o sea, 25% de mortalidad. Por eso la variable tiempo es importante cuando uno la reconoce, porque si ya más o menos sabe cuándo viene la cosa, nos pasó por ejemplo con el sarampión. Antes de que lo controláramos, nosotros teníamos ciertos periodos de vigilancia cada 2 años, porque había un repito. Dengue nos pasa lo mismo, cada 2 o 3 años, a pesar de ser una enfermedad endémica, quiere decir que la voy viendo que más o menos me van a venir esta cantidad de casos, cada 2 añitos me sube de más, me aumenta de más. Eso quiere decir que cumple un criterio de temporalidad. Al conocer o predecir eventos, yo también puedo preparar oportunamente qué medidas voy a hacer. Otra vez me preguntaron, doctor, H5N3, o H5N2, ¿qué hacemos? Lo mismo que con el COVID, lo mismo que con la influenza. Pero otra vez, ¿qué? ¿No lo siguen haciendo? ¿No se sigue usando barbijo cuando uno está enfermo? ¿Lavado de manos con alcohol? ¿Distancia? Se sigue haciendo. Forever. El COVID es uno más ya. Tiempo. El tiempo ya nos dice, incorporate a este grupo y hago el mismo trámite. ¿Okay? Entender mejor la causa, etiología, causa, cómo se mueve, qué es lo que hace. Identificar causas y tomar medidas de prevención. Por ahí no la conozco o veo cómo se comporta. Identificar el momento de la intervención más adecuada, hablábamos de cuál es la oportunidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos preguntaban los farmacoepidemiólogos, que bueno, vamos a ver si todas las gripes funcionan con inhibidores retrovirales, y no, si no intervenís las primeras 48 horas, no cortás el periodo más que un día o 2. Además dura 5 o 7 días. ¿Qué lógica tiene darle un retroviral para que gaste plata si pulsa de manera leve y no le va a pasar nada? ¿No es cierto? Dice, no, claro, la industria farmacéutica molestada para que den esto que está bueno, mata el virus más rápido, reduce la vida. Todos los virus en general tienen una vida media corta, no son entendidos. Hay muy poco que viven mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo importante de eso es que el momento de la oportunidad, así sea esto, o en lo que hagan clínicamente, es claro. Por la seguridad de los pacientes o de la población y para que no se haga toda una buena idea. Ya lo ha demostrado también COVID. Finalmente, la evaluación. Control interno de calidad significa si las cosas se están haciendo bien
haciendo no tan bien para hacer los ajustes, o definitivamente no se hicieron mal, para poder ver qué cosa vamos a hacer la próxima vez. La variable lugar, esta es sencillamente la más fácil, es sitio geográfico, tengo un mapa, tengo GPS, bueno, ¿dónde ocurre el problema? Es una circunscripción, un hospital, una escuela, una guardería, un centro de adultos mayores, ¿dónde se produce eso? Entonces, en la identificación del lugar, la geografía nos va a permitir delimitar, ver las medidas de control, ver las medidas de aislamiento, ver si se expande rápido, no es lo mismo que esté circunscrito con un municipio, después se va a manera en más de 3 regiones, más de 3 países también. Esto fue cambiando con el tiempo, la aplicación en términos pandémicos. Que no toma de todo el mundo antes no lo declaraba pandemia. Pero si ahora toma 2 o 3 regiones o más, ya se lo puede declarar pandemia. Identifica claramente, ahora lo podemos hacer con latitud y longitud exacta dónde está cada caso, no como le pasó a nuestro querido Jon Snow cuando quiso poner los casos de cólera, pobrecito, ponía puntitos donde estaban los tipos. Vos ibas, no iba a ir con el GPS, no existía, entonces tenías que caminar la calle y ubicar a cada paciente. El lugar sirve para ver eso, para verificar la multiplicación o la presencia de factores. El uso de la variable lugar, obviamente, el alcance y la jurisdicción donde vamos a trabajar. Esto en algunas localidades, sobre todo en Bolivia, es complejo. Por ejemplo, querés hacer una actividad preventiva y resulta que las instituciones o distritos sanitarios o redes sanitarias no coinciden ni con las educativas ni con las que tiene el municipio. Entonces, al tener un establecimiento de un lado o del otro, a veces la acción de un equipo tiene que no va a ser de tanto impacto, entendiendo que la población es el eje de todo. Permite generar una idea de qué pudo suceder o dónde viene la transmisión. Esto también les va a servir para ambiental, porque cuando vean la competencia 2, hay una ruta de toxicidad donde depende, eso depende del lugar, lugar de exposición, el tiempo de exposición. Y esto también es un hecho muy importante para el hecho de cuando uno se encuentra, o se va a encontrar, como en el caso de ustedes, con un caso y dice, no puede ser porque acá no hay casos y este cómo tiene que diagnóstico. Como si dijera, bueno, están en la ciudad de La Paz y le diagnostican dengue. Pero en la ciudad de La Paz, imposible. En la ciudad autóctona, imposible. Porque tendrías que hacerle el día del interrogatorio, no estuvo en Yunga, no estuvo en Chapare, no estuvo en Beni, no estuvo en Santa Cruz. Ah, sí, viajé la última semana. No lo explicamos, ¿qué? No lo explicamos. Clave porque la situación de la presencia del vector no está en ese territorio. Entonces, la variable lugar se vuelve muy importante para decir, bueno, nexo epidemiológico es un caso importado, es un caso autóctono, y lo vamos a repasar cuando investiguemos epidemias. Permite también definir el territorio, obviamente. Lo vamos a hacer acá solo, lo va a hacer todo el departamento, lo va a hacer todo el país, lo va a hacer el continente, lo va a hacer el mundo. Esto es clave para... ¿Me puedes hablar la puerta? Sí, ahí viene para ver el alcance o las dimensiones de la situación. O como así también la variable lugar para la predicción también de lugar. Resulta que, por ejemplo, ustedes saben que hay un virus llamado ELA, una enfermedad llamada ELA, que gracias a Dios la probabilidad de tener aquí es muy difícil, porque no tenemos un vuelo directo, pero esta es la directa de aquí, hay que hacer escala. Y por el tiempo evolutivo que tiene la enfermedad, es más probable que salga la enfermedad antes de llegar a nuestro territorio, o que lo pillen en un aeropuerto que tenga control. Es más complejo, por ejemplo, si le ha pasado a los españoles o a los americanos, cuando un consultor que era de Sierra Leona se volvió a Estados Unidos, pasó lo que tiene que pasar, porque tiene una conexión directa. Cuando ya tenés más intermediarios, el problema del nexo lugar se hace mucho más difícil. Por eso la importancia de definir los límites del territorio. Y obviamente la distribución más grande, que es urbano-rural, que también algunas patologías son más frecuentes en uno que en otro sitio. Y obviamente, bueno, el elemento que vamos a aprender en vigilancia e investigación, que es lo que se llama alerta epidemiológica. La variable persona, quizás, bueno, obviamente la que más nos enfoca a nosotros, que es la descripción de elementos
que rodean a cada individuo, a los individuos. No son otra cosa que información que ustedes toman en la historia clínica, ¿sí? La primera parte preliminar, donde viene que quizá lo haga un personal administrativo, o es el estudiante que tiene que ver, la nota, características básicas, rasgos físicos, que estudian circunstancias de personas, hábitos y la vida, antecedentes de enfermedad actual, antecedentes patológicos, se pongan esas patologías, características de la inmunidad, si sufre alguna enfermedad inmunoprevenir, lo que se enfermó, personales y familiares, todo lo que tenemos de la base de la historia clínica. Por eso nosotros somos muy molestos y decimos, bueno, falta esta información, ¿la tenés o no la tenés? No tenés que ir a buscarla en casa, a veces tenemos que ir a buscar, porque las cosas no tuve tiempo, no hagas disculpar, pero tenemos que ir a buscar. Y obviamente que me sirve también para evaluar tiempo de exposición, etc. Esto sería el marco lógico de lo que uno hace desde el punto de vista descriptivo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver de los casos? Vamos a interpretar este tiempo de reparaciones y lo que vamos a conocer como cadena epidemiológica. Toda esta información la tienen en el MOPESE 2, ¿ya? Que, como dije, en un principio lo pasé en WhatsApp, los que entraron más tarde no lo verán porque el sistema no te deja ver los archivos previos, pero lo pueden encontrar en el LMS, ya está subido ahí, así lo bajan, lo miran, ustedes les piachan. Recordad, nosotros lo que verificamos es la existencia de ¿tiene frecuencia? Es más de 0, sí, existe. Recordar que el número puede ser, en algunos casos, cruzando con las variables cualitativas, no siempre uno es mucho y a veces es muchísimo, por las características de problemas, aunque haya uno, ya sea el mantoritorio y si no, tenemos que esperar que la calidad de la cantidad de la frecuencia, dónde está y las características que uno. Y obviamente lo que ya mencioné previamente, vamos a ir un poco más rápido, tiempo lugar y personas siguen siendo la clave de todo esto. Y dentro de ello, como les anticipé, tenemos la variable de tiempo. A través de gráficas, a través del seguimiento, del comportamiento de la enfermedad, los eventos pueden presentarse con estos tres comportamientos básicos. Primero, estacionalidad. Uno rápidamente dice, bueno, ¿cuáles son las estaciones del año? Y son 4, ¿no? Verano, otoño, primavera, ¿no es cierto? Invierno, bueno, dependiendo de si estás en el hemisferio norte o sur, lo que te toca. Por eso, cuando, por ejemplo, analizamos la alerta o la epidemia en el hemisferio norte de H5N2, nosotros dijimos, perfecto, ustedes están viviendo el agente y nos lo van a compartir a nosotros porque es una época en la cual, cuando vienen de visita, vamos para allá, empiezan los cruces. La ventaja de ellos es que fabrican las vacunas y son fabricantes, que tienen la posibilidad de tomar a la gente, armar la vacuna y sacarla rápido. Nosotros, por lo general, los ciclos son posteriores a lo que sucede en el hemisferio norte, al pasar a otoño, o sea, este febrero y este marzo, nosotros deberíamos estar vacunando todas las personas contra la influenza. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos 5 años? Estamos vacunando en mayo, abril, mayo, julio, agosto, hasta que pasa así. Cuando ya perdimos la estacionalidad, gana sí, proteges, pero la cantidad de casos que pudiéramos supuestamente evitar si vacunamos antes, la reducción del impacto de la estacionalidad sería menor. Por eso destaco en mi ejemplo la influenza. La influenza es una enfermedad por excelencia de estaciones frías. Y las diarreas, por ejemplo, son por preferencia de estaciones cálidas, por el tipo de gente que tiene. O sea, la estacionalidad, ¿qué es lo que la marca estacional? Ocurre por periodos, cada año ocurre regularmente. Cuando esto excede, ya pasa este año, pero resulta que este año pasó, este año, y va, el tercer año vuelve, y otra vez pasa atrás y vuelve, cuando supera ese espacio de tiempo, en el cual hay pausas o vacíos aparentes, pasamos al modelo cíclico. El modelo cíclico es la regularidad, pero que aparece superiores a un año. Queda claro, ya no es al mismo tiempo, sino pasa el mayor de periodo. Y un modelo que
no se acomodaría a ninguna de estas cosas y la tendencia secular, que es cuando verificamos a lo largo de periodos mucho más extensos de tiempo, como hace 5 o 10 años, 5 o 7 años junto con los canales endémicos, si el patrón de comportamiento en ese largo periodo de tiempo es en aumento estable, lo que llamamos meseta, porque se la compara con ese accidente geográfico que está en plano, ¿verdad? Lo mismo está el plano alto que el plano bajo, o la tendencia negativa, que es el descenso del número de casos. Entonces, la tendencia secular se acomoda a periodos de tiempo mucho mayores. Esta variable tiempo la analizamos gracias a la posibilidad de contar con instrumentos gráficos. Los dos instrumentos gráficos por excelencia que utilizamos son mínimamente dos: la curva epidémica y el corredor o canal endémico, los cuales vamos a aprender a conocer con mucho más detalle en la segunda competencia, en analítica. Pero es importante entenderlo porque en el tiempo y en la forma de graficar nosotros podemos evaluar esos comportamientos que acabé de mencionar. Asociado a esto, la variable de tiempo permite también evaluar si yo cumplí o voy cumpliendo mis objetivos. Eso se llama efectividad, que es la medición parcial de la eficacia. O sea, cuánto voy cumpliendo de mi meta o nos permite corregir. No sé si han tenido oportunidad de escuchar, pero bueno, nosotros los médicos, que generalmente dependiendo del nivel de gestión que haces clínica, sobre todo a mí que me gusta atención primaria, cada año más o menos en septiembre tenemos que planificar de los centros o de la institución de MPS, el libro de pública, que vas a necesitar el año siguiente con base en los problemas de salud que uno tiene, ¿verdad? Pero resulta que en el Estado tenía la costumbre de aumentar y empeorar algunas situaciones o eventos que eran regulares, por ejemplo, la tuberculosis y otros casos, y le pongamos 10% más. Eso quiere decir que estamos trabajando más, si se van a enfermar más, es para garantizar recursos. Y resulta que si hacemos bien el trabajo, los casos no aparecen. Si la gente pidió tanto, no se va a presentar. Entonces empieza esa dualidad de discusión entre el criterio epidemiológico y el criterio de gestión económica, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando uno establece y sirve la variable de tiempo, puede demostrar como aquella oportunidad que me tocó, en la cual ustedes conocen que hay una enfermedad que se llama rubiola, ¿verdad? Esa enfermedad, resulta que nos llega una notificación, yo estaba en el centro todavía, ya epidemiólogo, y me dicen, ¿sabe qué, Prada? Están convocando una reunión porque van a invertir $4 millones en Bolivia y van a vacunar a todos los chicos hasta los 12 años. Lanzamiento, incluido los varones. ¡Ah! ¡Qué loco, qué bien! Dice, es que es para prevenir la rubiola congénita. Bueno, muestran los datos. En los últimos 4 años ha habido toda Bolivia 2 casos con tendencia negativa. Yo le digo, una cosa, humildemente, vamos a gastar 4 millones para esto, y tenemos más de nutrido y tenemos esto y lo otro. No me cierra. Obviamente toqué alguna fibra que no correspondía porque había otros intereses que la ciencia no puede llegar. No se puede. Pero científicamente era tirar plata, como dicen acá, muchachos, revoleamos, cuando en realidad tenemos mayores prioridades que atender como los chicos con bajo peso, con un grado de nutrición deficiente. Pasa, va a pasar. La ciencia me permite responder con suma confianza. La variable de lugar, no voy a entrar mucho más en detalle, simplemente ver que por territorio cómo se entiende, como la velocidad, y siempre tener en cuenta qué unidad de medición geográfica van a utilizar. Donde está relacionado con la historia natural, geográfica de la enfermedad, si nació en un domicilio, en una calle, en un barrio, etc. Hay muchas anécdotas, pero podríamos mencionar una que se ha hecho muy famosa en términos del COVID-19. Resulta que los 2 primeros casos que fueron importados, COVID-19 en Bolivia, por lo menos americanos, fueron 2 mujeres. Que venían de Europa, en el mismo avión. Una venía de Italia y otra de España. Una era Camba, en el municipio de San Carlos, y otra era de Oruro. El sistema dijo, qué bueno, después se entera, como contacto, positivo, está en el municipio, la van a buscar. Fiestanga familiar por la bienvenida, todo el mundo de joda,
se enteraron los principios del lado, nadie los quería atender, parecían los parias del mundo, porque decían, enfermedad desconocida, nadie lo identifica, todo el mundo tenía miedo, venían noticias escalofriantes que te morían asfixiados y un montón de cosas, y esas personas que estaban en esa unidad geográfica en la cual pudimos controlar y todo, nadie lo quería atender. Hospitales cercanos, lo que les digo, escuchame una cosa, no todos fueron a la fiesta, no todos son amigos, no todos tuvieron contactos, no es para todas las cosas. Sin embargo, bueno, esa situación de la unidad geográfica es clave. No sé si ustedes sabían, pero al día 10 de enero ya 10 países por lo menos tenían un caso de COVID. Cuando nosotros veníamos monitoreando ya desde diciembre, porque nosotros estamos en la red, nos va llegando, fíjate, esto es como todo, estamos en un ambiente específico, etc. Escuchame una cosa, no estamos ya para pandemia, bueno, mirábamos algunos amigos, sí, ya está. Ya está, no tiene gracia, ya está en Oceanía, 2 continentes, más de un país, pandemia. Pero el de aquí, que no se cumplió esa regla, fueron 41 días después, en el que obviamente se movieron los chinos para donde quisieron, en África solo 1,5 millones de chinos, y todo lo que era una unidad, ciudad, Wuhan, se transformó en el mundo. Entonces, la posibilidad de determinar esta expansión territorial es clave para ver qué determinaciones se hacen. Obviamente hay que conocer las características del piso ecológico, geográficas que tiene, y aquí el ejemplo de recordarlo al estimado John Snow, que él hizo un mapeo y fue el que demostró que el uso de la variable lugar podía ser un elemento que define por lo menos las medidas de control, aunque no conocieron el vibreo cólera, pero como recordarán, él había encerrado la calle Brown con 2 tomas de agua y decía, los que tomaron de esta agua son los que más casos tuvieron. Entonces la variable lugar funciona. El otro elemento que se utiliza, ya no tanto porque hay tantos sistemas geográficos, es el de geoposicionamiento, que ahora gracias a Dios produce planchas fácilmente. Antes era más complejo, tenía su mapa, tenía después los GPS, en planta y tenías que montarlo. Otro era domicilio sencillo, pero ya uno puede casi con mucha exactitud poder determinar los lugares y los territorios. Y no me quiero olvidar una cosa que vamos a repasar con respecto a lo que es investigación de brotes y alertas epidemiológicas. Es importante saber dónde está el problema. Porque, por ejemplo, cuando se enteramos, por ejemplo, en el municipio de Yampacarí, había una cantidad de casos de dengue sobreestimada que ya superaba la que esperaba, cuando se hizo la primera alcance de investigación rápida epidemiológica, no, yo soy acá de la provincia de Tarija, ¿por qué es el departamento de Cochabamba? ¿Por qué también el 80% del departamento de Cochabamba? Entonces, el alerta es para el sistema epidemiológico, pero el alerta es para Cochabamba, si te pregunta de estar atento, había autor conectado, no tiene autor, era el paciente de otro lugar. Entonces, ese elemento de determinar el nexo epidemiológico por lugar me permite no solo estar atento a lo que me puede pasar, sino decir, oye, ¿te está pasando algo? No te diste cuenta. El tema, entonces la variable lugar también me sirve para determinar el nexo epidemiológico. Y lo de las personas, bueno, ya lo he mencionado previamente, tener las características, repito, si aprenden a hacer la historia clínica, nuestro trabajo se hace mucho para todos más sencillo. Si la información está ahí, no hay ni que pedir ni un informe. Lo sumo, revisar algo de la ficha epidemiológica y se termina el asunto. Recordar lo que les explicaba en las primeras clases, la variabilidad. Hay diferencias de presentación, pero pueden ser el mismo evento. De acuerdo a la exposición, la cercanía, variable tiempo, que es la causalidad. Y la causalidad, esta causa-efecto, es clave para responder a la famosa pregunta: ¿y por qué ocurre esto? ¿Quién tiene la culpa? ¿Cuándo ocurrió? Entonces, entender esto permite orientarme mejor, definir mejor el problema y actuar en consecuencia a esa causa. Recuerden también que hay muchos elementos clínicos que son comunes a diferentes tipos de diagnósticos. Son comunes. Una fiebre, una enfermedad de fiebre.
cáncer tiene fiebre, la leucemia tiene fiebre, no se notó, fiebre, inflamación, el grupo tiene fiebre, está inflamado, tiene una enfermedad que tiene comestible, no se nota, es fiebre. Entonces, la idea de entender y orientar las medidas tiene que ver con que hay veces que utilizaremos el nombre de la enfermedad y hay veces que utilizaremos un parámetro sincrónico o un símbolo que para nosotros es importante. Nosotros lo vamos a identificar. Los modelos de causalidad que les voy a mencionar acá, hay mucho más, obviamente, tienen que ver con la actividad epidemiológica y el modelo de causas componentes, que es el mencionado en el texto de ustedes. Aunque aquí les voy a comentar algunos detalles que si pasan conmigo mientras ya lo van a ver como repetido, un poco repetido, pero si no, están bajo un modelo de causalidad que fue propuesto por Bradford Hill, que describe características que debería uno poder identificar cuando quiere decir causa, efecto causa, cómo se relaciona, antes de medir. Hay premisas en el enfoque epidemiológico, al igual que pasa en las enfermedades en general. Las enfermedades cumplen mínimamente estos tres criterios. Primero, nada no ocurre por azar. ¿Esto qué significa? Que todo debería tener una explicación. No es mala suerte. La mala suerte no existe. ¿Queda claro? O sea, ay doctor, me pasó esto, me pasó lo otro. Se juntaron los factores y te tocó a vos. Punto. Porque si no empezamos a divagar y eso. Nada ocurre por azar. Nada ocurre por azar. Dos, nada es homogéneo. Variabilidad. Ni siquiera un mismo diagnóstico con separación del tiempo en un mismo paciente es igual. ¿O acaso el sistema inmunológico toma la primera como la segunda de manera igual? No, porque si tienen la memoria, los de memoria van a reaccionar de una manera diferente y en menos tiempo que si me topo por primera vez con un problema, ¿se da cuenta? O enfermedades que evolutivamente van deteriorando, por ejemplo la ELA, que no sin la tirada de Newton, una enfermedad desmineralizante, si no tiene desmineralizante. Perder la capacidad de construcción de los nervios, es como, siempre les digo con el sistema eléctrico. Digo que los cables vienen con un plástico, ese sería el problema. Si yo se lo saco y está el cobre suelto, la electricidad se expande, parece que empieza a liberar. Pero estas enfermedades evolucionan con un efecto que van camino del primer evento, que de militar llegar acá, me lo recupera al 100%. El segundo 99, el tercero 95, el tercero 90, el otro va evolucionando hasta que lamentablemente tiene un desorden, nada se parece a nada. Entonces, no hay una representación homogénea. Sí hay similitudes y sí hay el mismo diagnóstico entre dos personas, pero cuando ustedes relatan cada historia natural de la enfermedad o la enfermedad actual, alguna diferencia tiene. Si tenía pacientes con ICA, sí, pero este viene de acá, no vive en el mismo sitio. Este empezó con tos y el otro empezó con fiebre. Mira, diferente. Aunque los dos tengan el mismo diagnóstico. Finalmente, elementos de criterios de asociación que tienen que ver con el tiempo, con la fuerza de asociación, con consistencia, con especificidad, con gradiente de dosis respuesta, coherencia y plausibilidad que lo voy a explicar a continuación. Esto es un poco más entendido. Recordad que los fenómenos naturales no son una fotografía, cambian continuamente. Y esto lo destaco mucho también, sobre todo para los que quieran hacer especialidad pediátrica. Tranquilo, si vos lo tratás bien, cada vez que lo bien puede cambiar todo. Y los niños son increíbles. Un día están hechos pomada y el otro día te dan una respuesta positiva muy grande. O sea, una recuperación clínica y va a decir, ¿cómo hizo? Bueno, la juventud lo precede, ¿no? Susceptibilidad, propagación, depende. Susceptibilidad lo vamos a describir como una característica del huésped, nosotros, cada uno de los individuos. Y obviamente eso va a estar involucrado con grupos de población que manifiesten ciertas características o factores que favorezcan la enfermedad. ¿Qué dije en la primera clase? Nosotros no tenemos curación epidemiológica, tenemos control. Es cuando tenemos un número de casos previsto, controlable y manejable. Eso es como curar en clínica. Entonces, cuando identificamos grupos de personas llamamos susceptibles, quiere decir que ellos están más predispuestos
a enfermar. Dos, el determinismo causal, que es la clave de todo. Si no hay efecto sin causa. ¿Cómo lo compruebo? Saco la causa y desaparece el efecto, tengo que suponer que están relacionados. A pesar de que sabemos que hay múltiples factores que se combinan para poder generar la enfermedad. Entonces tenemos una primera característica que podemos identificar en la causalidad, el tiempo, que tiene alguna relación con lo que expliqué previamente, en donde evidentemente el grado de tiempo de exposición relacionado con actos como la dosis determinarán la susceptibilidad de la gente y el momento de desarrollo de la enfermedad. Esto trasladado a conceptos que vamos a ver, pues tiempo de latencia, tiempo de incubación, tiempo de transmisibilidad, portador, crónico, o sea, esta forma de análisis, la temporalidad nos va a dar eso. Aquí les pongo un ejemplo, quizás no tan directo, como una enfermedad ocupacional. ¿Qué es una enfermedad ocupacional? Aquella la cual se adquiere como consecuencia de tu trabajo. Entonces, puede ser la que quiera, puede ser transmisible o no transmisible. Y en la cual la exposición y una latencia larga, que significa la latencia, estoy expuesto a un estrés, a una situación, no pasa nada, hasta que pasó. Eso fue la latencia. Un periodo en el cual hay silencio entre la exposición y ya el efecto. Y en otro aspecto que ya hemos mencionado, la susceptibilidad de la persona que se expone, cuánto le permito al problema afectarme, con mi condición biológica, genética, mi edad o mi estatus de salud o enfermedad en ese momento. ¿Por qué? Que recuerden también, para aquellos que todavía piensan que un paciente tiene un solo problema cada vez que está, muchas veces no tiene más de uno. Entonces, no es qué bonito, tiene una neumonía, pero tiene más dos o tres cosas más que tenés que ver cómo las compensar. Es lindo verlo agudo, porque por ahí te queda una crónica, te hace una neumonía en una mano, un bronquial crónico, ya tiene una enfermedad de base y se enfermó encima de otra cosa más. Sí. Entonces, la posibilidad de que varias cosas ocurran al mismo tiempo es lo que hace que la susceptibilidad haga que tenga que utilizar y ver qué medidas de control tomar en cuenta. La fuerza de asociación. Bueno, la fuerza de asociación tiene, evidentemente, como su nombre lo indica, la necesidad de que nosotros le pongamos un valor a esa asociación. Y eso seguramente ustedes lo han visto el año pasado a través de un indicador posibilidad de medirlo primero matemáticamente y después experimentalmente, permite medir qué grado de relación tiene un factor con un efecto. Eso lo vamos a medir más adelante. Pero es importante entender que cuanto más ese número, este riesgo relativo más alto, más probabilidad de asociación, de que se presente el problema. Determina la manera numérica de la fuerza de asociación. La consistencia. Bueno, la consistencia tiene que ver con una particularidad que también vamos a repasar con las variables. Esto tiene que ver con lo que llamamos confiabilidad. Confiabilidad tiene que ver con que si yo repito una medición en diferentes grupos de personas, a través de otros métodos, a través de tipos de estudios, en diferentes escenarios, más o menos los valores me van a dar en ese rango de precisión. Esa precisión repetida más o menos en esas poblaciones diferentes y con diferentes circunstancias me da la propiedad de ser consistente. Un valor es consistente. Está asociado entonces a la confiabilidad. Sin embargo, y como vimos en el mundo de la variabilidad, y lo destaco a propósito, sin embargo, la falta de consistencia no excluye la asociación constante. Lo que digo es que la mayoría de las veces cuando la tenés, la consistencia está más tranquila. Pero hay veces que quizás. Por eso es importante evaluar todos los factores conocidos para ver de qué manera influyen o no en una asociación causal. ¿Por qué? Porque existe la variable de confusión o interviniente, que son
atributos, características o hechos que uno no mide o no los espera, se los encuentra accidentalmente y que por alguna razón te modifica el efecto o te alteran lo que vos estás viendo. Y bueno, ¿y esto por qué no me da igual con este cristiano? Porque este toma café, el otro fuma, ya cambia, ¿no? Entonces, uno va viendo la realidad. Supongo que ustedes habrán visto doctores metabólicos, doctores hepáticos, cinética dinámica, hay fármacos que inducen al aumento del gasto energético y otros que le inhiben. Todavía no dieron ahí, cinética dinámica, fármacos. Sabe que no todavía. Bueno, lo que voy es que esta consistencia con la que yo me tengo que manifestar siempre será defendida con evidencia. No hay otra manera. La especificidad. Bueno, lo específico en este punto de causalidad tiene que ver con una particularidad que se da en estos casos. Esto es lo que se ve. Dicho de una manera más patológica, es algo patognomónico. ¿Escuchan esa palabra? Si está eso de cajón, que es esto, no lo dudo más, y está por ese lado. Es como decir, me golpeé el hombro y no lo puedo mover y tengo el signo en la charretera. Sin sacar la plata, sí, no lo puedo mover, está caído, mira, sí. Tengo un signo clínico característico. Lo tiene, no lo pueden decir, no lo pueden negar. Porque tenga una tos hipoalveolar, tengo acá y tengo a un lado que me olvide acá se me va para abajo, me va a ver, esto me tiene una parálisis facial. ¿Pero qué? ¿Verdad? No puedo esquivar. Es algo característico, particular. A pesar de que lo mismo que digo no se puede utilizar para rechazar una hipótesis criterio, ¿no? Algo que seguramente ya están analizando en farmacología también, fisiología seguramente, que es el famoso gradiente biológico llamado gradiente de dosis propuesta, que tiene que ver con el estímulo de respuesta, lo aprendimos fisiológicamente, ¿verdad? Hay un umbral que tiene todas las células de mente, provoca una reacción que se llama despolarización, ¿cierto? Hay un nivel milivoltio que la mayoría de las células tiene, excepto algunas que son automáticas especializadas. La gran mayoría tiene ¿cuánto umbral? 90. Y las que son automáticas más bajitas, 60. ¿Ok? En términos de bioquímica pasa en la reacción enzimática, bueno, esta relación de gradiente tiene unas implicancias importantes. Cuando la medimos, hay que buscar una buena evidencia que me permita relacionar la exposición con el efecto de la salud o la enfermedad. En segundo lugar, hay que demostrar, o me permite traducir la respuesta, demostrar si un factor de riesgo está por el grado de exposición en el cual estuve. Si no estuve expuesto, no puedo inventar un diagnóstico por el cual no tiene explicación. Esto se va a chocar después con una característica que se llama coherencia. Y adelantarles también que, y esto es un paradigma que no se puede rechazar, que siempre la clínica, el valor de lo que ustedes registran del paciente le va a ganar a cualquier estudio. O sea, siempre lo que dio el paciente, lo que demuestre por vos, por lo que detecten ustedes, le va a ganar a cualquier estudio. Primero lo que va a hacer la clínica. ¿Por qué pasa esto? Porque muchos, mal vistos, se van directo a ver qué sale en el análisis. Y resulta que sale algo contrario a lo que vos viste. Y empezás a romperte la cabeza en dónde está la cosa anterior. En realidad lo que hay que volver a revisar al paciente y repita esto por cualquier error. Eso es lo que lo permite demostrar no solo la especificidad, sino el valor de dosis y respuesta. Finalmente, la dosis y respuesta también tiene este efecto, el famoso umbral, ¿no? Si saben lo que es el umbral, es el mínimo valor en el cual no se produce la respuesta y a partir de ahí salta, ¿verdad? Entonces es como el dolor. Esto es que no sé qué genio se le ocurrió poner un gradiente del dolor. ¿Qué es? ¿Le duele o no le duele? Le duele. A uno le duele más o no le duele menos. Así, pero si ponemos en prueba al mismo golpe a toda esta persona de acá, seguro uno se va a querer tirar como Neymar, dar la vuelta, otro uno la aguanta. Hay diferentes formas de manifestación o de respuesta, ¿verdad? Entonces,
Eso tiene una variabilidad, pero bueno, hay que considerar que los umbrales existen, pero que tienen un grado de distorsión a lo que puede afectarnos esta palabrita más que después vamos a conocer, o recordar que se llama sesgo. ¿Qué es un sesgo? Algo que puede modificar digamos que la fiabilidad de los motivos. Y significa que es un error, ¿verdad? Correcto, es lo correcto. Es algo que no está diciendo, cuando yo creo una cosa no es cierto, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Entonces, la distorsión graduada, esto tiene que hacerlo también pensar siempre en que, y por eso vuelvo a lo clínico, y a los rangos que seguramente debe estar repasando, porque están repasando bioestadística, pero los rangos biológicos siempre están en oscilación de un valor mínimo y un valor máximo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un paciente viene, doctor, me dio 101 la glucemia, soy diabético, ahora tenés síntomas, comiste bien, ay no, me tomé un té a las 12 de la noche, me jodiste, y salió 101, ¿entendés? No soy diabético, pero te dio 101, no soy diabético. Me sigue la relación. O sea, volvemos al punto. La base, ustedes van a expresarla físicamente y yo me doy cuenta cuando leo las historias clínicas, es lo que me permite a mí trabajar en epidemia y trabajar en clínica. Si está mal hecho el examen, vamos a tener muchos problemas. Se va a escapar algo. Hay que tratar de ser detallista. Factor de riesgo de demostración. El umbral es interesante porque van a poder explicar cómo ciertas personas aguantan cosas y otras no. ¿Cómo puede ser que este ser humano? Me pasó la mayor sorpresa que recibí, la recibí el año pasado. Y mis colegas también cuando derivamos a la paciente. Una paciente que tenía hiponatremia, poco sodio, pero es un umbral de las personas. La coherencia. Bueno, la coherencia va a partir de entender la historia natural contra la asociación causal. No puedo ir en contra de la naturaleza de la enfermedad. Por un estudio dijeran, fumar tabaco es beneficioso para la salud, es mentira. Pero matemáticamente alguien cometió un error. No tiene coherencia con la historia natural. Y así como digo en el ejemplo absurdo, puede ser en cualquier situación. Entonces, por favor, respetar la historia natural de la enfermedad de la paciente. ¿Ok? Eso es lo que marca la coherencia del comportamiento. Podrá verificarse por ahí en largo periodo de tiempo tendencias secundarias, cosa que por ahí nos sorprendió. Por ejemplo, el síndrome diarreico único y es dengue. Caramba, ¿cómo dengue? ¿No hizo el dolor, no le va a la cabeza? No, hizo diarrea. Entonces nosotros seguimos procedimiento. Hicimos diagnóstico, seguimiento de la diarrea, hasta que se nos acabó los diagnósticos, y nos dice, vamos a pedir esto y saltó que era eso. Saltó que era dengue. Y qué fácil, quinto puesto. ¿Quién se va a poner a pensar eso? Sin el otro síndrome febril, sin los dolores musculoesqueléticos, sin la cefalea de tensión articular. Puede ser pedido, no. Y así cierto grupo de variaciones a los que uno tiene que estar atento. Me está pasando ahora con el chikungunya, que se ha vuelto un poco más maligno. Nos está matando niños de meningitis encefálica. Ha cambiado, se ha salido del lugar. Plausibilidad biológica. Bueno, esto relacionado a lo anterior está basado en la lógica de la causa. Todo tiene una causa y tiene una relación lógica, pero vuelvo a aclarar, la variabilidad me sigue afectando. Vieron que no es tan fácil, para lo cual uno tiene que estar actualizado. ¿Qué hipótesis vas a usar? ¿Cómo vas a extraer la idea? ¿Con qué conocimiento vas a enfrentar? Y por si acaso, no está mal, ni en esta etapa, ni en mi etapa, cuando sea mi colega decir, esta no la puedo manejar, y para eso existe un conjunto de seres humanos que se llaman colegas, que saben algo, o por ahí tienen la experiencia, y le pueden ayudar. O sea, no vivimos solos, vivimos en una red. O sea, debemos ser lo suficientemente humildes y muchas veces esto no se expresa como lo quisiéramos. ¿Okay? Para hacer una estación y dejarlo respirar. Por aquí vamos a estar hoy. Esto es un resumen más o menos de lo que uno trata de exponer. Lo que aprendimos es de primer año, agente huésped y medio ambiente, relacionado con el aspecto epidemiológico, persona, lugar y tiempo. Lo que vamos a decir para tratar de describir
y se los doy como un tip para el profesor de práctica, ¿cómo describís esto? Es un evento, las características de las personas son esto, el lugar es esto, perfecto. De aquí vamos a extraer la forma en la cual vamos a describir los eventos. Nosotros, lo que nos puede enfermar y al ambiente, incluidos algunos intermediarios. ¿Ok? Después esto lo vamos a echar la próxima semana. ¿Dudas o preguntas? Tómense el tiempo, agarren PS2, una leidita por arriba si quieren, que me van a empezar a seguir un poco. Si hay algunos aspectos que por ahí ustedes creen que no están fuertes, o por ahí en la clase de práctica les queda alguna cosa que traer al aula, aquí ningún problema.